Hola, ¿cómo estamos de nuevo? Otra vez aquí en el espacio del enólogo, en este deambular hacia nuestro momento crítico, que es el momento actual que tenemos, y un poco cómo se hacen y se tienen que hacer las cosas. En mi humilde opinión, que es un poco dar ese giro que estamos dando al conocimiento del vino, creo que tenemos algo que hacer, que es hacer algo diferente a lo que todo el mundo hace. Catar, ya cataremos, explicar lo que explicaremos, las fermentaciones las explicaremos, por supuesto, y qué son los vinos y las áreas vitivinícolas y cuál es el vino que está más de moda. Yo creo que eso ya lo hacen los demás, nosotros sigamos haciendo cosas diferentes como es esta. ¿Qué es lo que pasaba en la Edad Media, por ejemplo, y cómo se consumía el vino en la Edad Media, cómo se transportaba, y por tanto lo transportamos ahora, cómo se hacía el vino y por tanto lo hacemos ahora, etc. Dicho esto, ya estamos en la Edad Media. La Edad Media es un espacio-tiempo bastante complicado de la historia de la humanidad, en la cual hay diferentes aspectos en los cuales yo como historiador no voy a hacerlo porque no lo soy, pero sí como enólogo voy a aplicar una serie de circunstancias que el vino estaba paralelo a ellas. En ese deambular, en esa descomunicación y comunicación entre todos los pueblos a lo largo de la historia, en concreto en la época de la Edad Media, aquí en la península ibérica tuvimos una gran, digamos, dificultad con el tema de la ocupación, de la reconquista de los musulmanes hasta prácticamente los Pirineos, que por su modus vivendi que tenían ellos y por su forma de vivir y por lo que decía el Corán, que no podían consumir vino, no es que se los prohibiera, es que no pueden beber vino, porque el Corán dice que después de la muerte, en una honrosa gloria, pueden tomar vino, leche y miel, decían en grandes fuentes, en el paraíso. Esto hacen los musulmanes, pero en la época de todo el siglo, o sea, lo que es la época desde el siglo VII, VIII, IX, X, hasta llegar prácticamente al descubrimiento de América, en esa transmutación que ya hemos explicado, como hacían los monasterios, y en esa comunicación derivado de hacer los vinos, no hay una gran tecnología en cuanto a la reforma de cómo se hacía el vino hasta ese momento, en cuanto a la vendimia. La vendimia se recogía el vino, en la época de septiembre se pisaba en lagares y de esto, de esos lagares pasaban a unas vasijas que eran unas tinajas no dolios, y de esas tinajas pasaba en algún momento dado a un transporte para llevarlo a otro sitio, no el vino en el momento del consumo, se transportaba a otro lugar, kilómetros de distancia, donde fuere. Y en ese transporte se pasaba un poco por se hacía como o en madera o en pellejos. Y entonces en ese momento de guardar los vinos no en cerámica, sino en madera, como se guardaban las cervezas en los mundos germanos, esa influencia que tuvieron en esa comunicación de los mundos germanos, el vino cambiaba y tenía otras cosas, y curiosamente el vino blanco guardado en madera se perdía mucho más que el vino tinto guardado en madera. Y entonces, un poco en esos transportes es como hacían, por ejemplo. Eso es muy curioso. Y también las cruzadas tuvieron muchísimo que ver en el cambio, digamos, de variedades que hoy se definen como autóctonas. Por ejemplo, la Mur de Bray, que es una variedad francesa blanca, primero se plantó en Barcelona o en la zona de Cataluña. O, por ejemplo, la Moscatel de Alejandría, es Moscatel de Alejandría por algo, porque la Moscatel vino desde Alejandría vía las cruzadas. O la Moscatel de grano menudo, que se llama grano menudo o grano romano, que vino también de la península de Anatolia mediante las cruzadas. O el Chardonnay, la uva francesa famosa Chardonnay, que es la puerta del Señor, la puerta de Dios realmente, porque Chardai es Chardai, puerta de Dios en hebreo. Entonces se trajeron los esquejes y esos vinos y los colocaron en un área en concreto que Francia sí que fue muy proclive a esa plantación y a esa cultura de mantenimiento derivado que fue el nacimiento de los monasterios. Y a partir del nacimiento de los monasterios sí cuidaron mucho de sí, de tener cierta, digamos, élite, cierto lujo, cierta pleitesía, sí, cierto, más que ser epicúreos, eran un poco sibaritas, que era diferente ser epicúreo que ser sibarita. Y la Iglesia en ese sentido consiguió que en la Edad Media se mantuviera el vino de un modo, digamos, estático.